Se saca una bola al azar de un frasco que contiene 3 bolas rojas, 5 bolas blancas y 12 bolas amarillas. Encuentra la probabilidad del evento dado. Escribe tu respuesta como fracción, decimal y porcentaje. La probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. Para la parte A, pedimos encontrar la probabilidad de que se saque una bola roja. Y debido a que hay un total de 3 bolas rojas de un total de 3 más 5 más 12, o 20 bolas, la probabilidad de que se saque una bola roja es 3 dividida por 20, o 3/20. Hay un total de 3 resultados favorables de un total de 20 resultados. Y esta fracción no se simplifica y, por lo tanto, dividimos 3 por 20 para expresar la probabilidad como un decimal. 3 dividido por 20 es igual a 0.15. Esta es la probabilidad como un decimal, que es igual al 15%. Para la parte B, se nos pide que encontremos la probabilidad de que se saque una bola roja o amarilla. Entonces, debido a que hay 3 bolas rojas y 12 bolas amarillas, esta vez hay un total de 3 más 12 o 15 resultados favorables de un total de 20 resultados, y por lo tanto, la probabilidad de que se saque una bola roja o amarilla es 15 dividida por 20 o 15/20. Lo que observa en este caso simplifica porque 15 y 20 comparten un factor común de 5. Simplemente, dividimos el numerador y el denominador entre 5. 15 dividido por 5 es 3. 20 dividido por 5 es 4. La probabilidad simplificada es 3/4. Para convertir 3/4 a un decimal, dividimos 3 por 4. 3 dividido por 4 es igual a 0,75, que como porcentaje es del 75%. Para la parte 100, queremos encontrar la probabilidad de que la pelota no sea roja. Bueno, las bolas que no son rojas son las bolas blancas y las amarillas. Debido a que hay 5 bolas blancas y 12 bolas amarillas, y 5 más 12 son 17, esta vez hay 17 resultados favorables de un total de 20 resultados, lo que nos da una probabilidad de 17 dividida por 20, o 17/20, que no simplifica convirtiendo a un decimal. 17 dividido por 20 es igual a 0.85, que como porcentaje es 85%. El último ejemplo, queremos encontrar la probabilidad de que se saque una bola verde, pero observe cómo no hay bolas verdes en el frasco y, por lo tanto, no hay resultados favorables, dándonos una probabilidad de 0 dividida por 20, que se simplifica a 0, que es igual a 0%. Espero que hayas encontrado esto útil.